Bienvenidos a la semana número 4 del taller seminario de investigación y proyecto acerca de la construcción del capítulo 1. En esta oportunidad vamos a discutir sobre la construcción de las interrogantes de investigación. Trabajaremos con el primer punto, el arte de preguntar, un cuento apócrifo, dos ejemplos de cómo preguntar, qué se entiende por pregunta, significado y naturaleza de la pregunta, modo y arte de preguntar, el pensamiento erotético o preguntativo. Como preámbulo, usualmente cuando en la vida diaria intentamos aproximarnos a la verdad, nos obsesionamos con encontrar respuestas y listas, cuando lo que deberíamos hacer es afanarnos en buscar y formular preguntas certeras o adecuadas que conduzcan a verdades verdaderas y reales. Así que es mucho más importante aún de lo que parece la obtención de respuestas ya listas a determinadas preguntas, que el modo en que se formulan esas mismas preguntas, pues estas, sobre todo las equivocadas, dan pie inevitablemente a respuestas equivocadas, mientras que las preguntas correctas no solo conducen a contestaciones correctas, sino que como toda la pregunta lleva en sí misma el germen de la respuesta. Entonces, de no resultar correctas, es de esperar que tampoco lo sean las respuestas. En otras palabras, formular bien una pregunta o interrogante es, en gran medida, un adelanto o presupuesto inicial para contestarla bien. No es erróneo admitir entonces que la mayor parte de los problemas del mundo se deben a preguntas incorrectas, como por ejemplo, ¿dónde comienza el comienzo? ¿Por qué el ser humano es infeliz? ¿Cómo encontrar una solución final al problema de clases? ¿Por qué todos debemos ser iguales? ¿Cómo curar la homosexualidad? ¿Cuántas armas hay que desarrollar para garantizar la seguridad de un país? ¿Por qué la mujer es pasiva y el hombre es activo? ¿Cómo solucionar el problema de la división entre la riqueza y la pobreza? ¿El docente y el investigador nacen o se hacen? Todas estas cuestiones y muchas otras son preguntas incorrectas, incluso podríamos considerarlas estúpidas, cuyas respuestas han causado y causan una inmensa confusión en la humanidad. Incluso en un régimen autoritario, autocrático y totalitario, las preguntas pueden ser un crimen o a veces un arte. En eso radica el hacernos preguntas cuando estamos investigando. He aquí una pequeña historia al respecto que se oyó y leyó hace mucho tiempo. Sin lugar a dudas, es apócrifa, pero también muy ilustrativa y se muestra ahora para pensar un poco en ella y para tenerla en cuenta a lo largo del proceso de pregunteo hasta la elaboración de las interrogantes. Antes de ir a la historia, vamos a revisar un poquito en dónde estamos ubicados en la construcción del capítulo 1. En la semana 2 y 3 estuvimos hablando acerca de la definición y delimitación del problema, es decir, lo que era el planteamiento y la enunciación científica del problema de investigación. En esta semana 4 vamos a trabajar, como dijimos anteriormente, con las interrogantes de investigación. Sin embargo, eso no quiere decir que ya hemos dejado totalmente atrás la definición y delimitación del problema, pues las interrogantes, su formulación, su normalización y su formalización nos van otra vez a arrojar hacia esa parte de la definición y delimitación del problema para hacer una revisión un poco más precisa y profunda acerca de que esa parte del capítulo 1 quedó bien. Además de que formular las interrogantes de investigación de la manera como lo vamos a hacer acá, a partir de lo que llamamos el pregunteo erotético, nos va a permitir a nosotros construir los objetivos generales y específicos de la investigación, además de la hipótesis de investigación. Entonces, las interrogantes de investigación dentro del capítulo 1 surgen como la columna vertebral que va a conectarnos con la delimitación y definición del problema, así como la construcción de objetivos e hipótesis de investigación. Volvamos acerca del cuento apócrifo que quedamos por llevar a cabo. Fíjense lo siguiente.
Dos sacerdotes viejos conocidos del seminario, un dominico y el otro jesuita, se encuentran en el Vaticano. Ambos esperan ser recibidos por el Papa. Tras intercambiar saludos y unos minutos de charla, el dominico comenta: la verdad es que estoy un poco preocupado. Ya sabes que soy un gran fumador. Cuando rezo el rosario siempre me entran unas ganas tremendas de fumar y no sé si eso está bien o está mal. Así que voy a aprovechar que el Santo Padre me habrá de recibir y entonces le preguntaré. Buena idea, responde el jesuita. Yo también soy fumador y me pasa lo mismo. Haré esa misma pregunta. Poco después, el dominico entra en el despacho del Papa y al cabo de un rato sale cabizbajo. ¿Qué te ha contestado su santidad?, le pregunta el jesuita. Que no, responde abatido el dominico, que no puedo fumar mientras rezo. El jesuita se entrevista con el Papa y unos minutos más tarde sale sonriente del despacho. Pues a mí me ha dicho que sí, comentó satisfecho. Puedes rezar y fumar a la vez, exclama el dominico. Sí, tengo su expreso permiso. No entiendo, replica el dominico desolado. ¿Por qué a ti te ha dicho que sí y a mí que no? Y le responde, en este caso, el jesuita. Porque planteé mal la pregunta. Tú le has preguntado si podría fumar mientras rezas, mientras que yo le pregunté si podría rezar mientras fumo. Es interesante ver cómo la formulación de la pregunta, en este caso, hace que este cuento tenga una moraleja bien importante con respecto a lo que tiene que ver con las preguntas o interrogantes cuando uno se formula una investigación, cuando uno se formula una pregunta cotidiana o cuando uno incluso se formula una pregunta para llevar a cabo algún proyecto o llegar a alguna meta en su vida. Yo les voy a recomendar que sigan este ejercicio que se encuentra acá en el recuadro en la diapositiva. Realice brevemente una interpretación en donde se contemple la conexión entre el preámbulo y el relato. Si le preguntaran qué interrogante debería hacer para iniciar un calentamiento preliminar antes de formular la pregunta definitiva, qué verbos emplearía, les recomiendo que hagan una lista. Pasemos al segundo punto. A continuación, vamos a ver dos ejemplos de cómo preguntar. Bien. El primer ejemplo está relacionado con la gestión del proceso de negocios y el segundo ejemplo está relacionado con la producción empresarial. En el primer caso, la realización de un plan de negocios en el campo de gestión de procesos de negocios, se puede observar el artículo de investigación que tomamos para esto en la siguiente dirección. Al ustedes entrar en esta dirección, les va a aparecer un artículo que los va a guiar en todo este proceso de cómo preguntar. Este artículo está íntimamente relacionado con un conjunto de preguntas que nos permitirán hacer una definición del mercado que nos conviene para llevar a cabo un negocio. Las preguntas son las siguientes. ¿Quién pagará por mi producto o servicio? ¿Quién ya me ha comprado? ¿Estoy sobreestimando mi alcance? ¿Qué piensa mi red de contactos? ¿Estoy haciendo suposiciones basándome en mi experiencia personal? ¿Qué es mi modelo de ingresos? ¿Cómo venderé mi producto o servicio? ¿Cómo iniciaron mis competidores? ¿Cómo encontrarás a tus clientes? ¿Hay espacio para expandir mi mercado? Fíjense que estas interrogantes están relacionadas directamente con el artículo y a su vez están relacionadas con el ejemplo 1 que tiene que ver con el área de gestión de procesos de negocio, que se encuentra en varias áreas de conocimiento de las que nosotros manejamos acá en Diplomados, entre ellas el marketing digital y analógico, la inteligencia de negocios y otras áreas afines. El segundo ejemplo está relacionado con la producción empresarial. Según su experiencia en el área de conocimiento que está asociada a su especialidad, son estas preguntas las indicadas como fase de calentamiento para iniciar una investigación de negocios, en el caso del ejemplo 1. ¿Están los verbos usados en el ejemplo 1 y en la página que les estoy pidiendo que consulten en consonancia con los mencionados por ustedes en la pregunta? ¿Faltan o sobran?
En caso de faltar, ¿cuáles agregarías? Les invito a que hagan este ejercicio también. Con respecto a la segunda pregunta, como les decía anteriormente, o al segundo ejemplo que tiene que ver con la producción empresarial, para conocer los indicadores de producción, se debe conocer la relación entre la demanda y las operaciones, con el fin de detectar posibles fallos mediante el seguimiento de los datos operativos en tiempo real. Una forma de hacer esto es hablar con personas que trabajen para la compañía, con clientes e incluso con competidores. Estos son la mejor fuente para entrenarse en las últimas novedades y tendencias de la empresa. Si actualmente no se tienen contactos, algo que puede hacer es ir a la compañía cuando termine el día hábil y ponerse a conversar brevemente con los empleados. Lo que quiere averiguar es el funcionamiento normal de la misma, sus éxitos, sus retos, quiénes son la competencia y por qué. Demuestre que usted con toda sinceridad busca obtener información sobre la empresa al fin de estar listo para la entrevista y así no desperdiciar el tiempo de la organización. Información extraída de la dirección electrónica que ustedes ven acá en la diapositiva y en el ejemplo 2. En esta página se recomiendan las preguntas que pueden hacerse a los empleados. A la continuación se presentan estas preguntas. ¿Qué les gusta de esta compañía? ¿Cuáles son algunos de los logros de la empresa? ¿Qué clase de supervisor o supervisora es el señor o la señora tal? ¿Qué retos considera usted que tiene la organización? ¿Por qué está vacante el puesto? ¿Cuántas personas se han desempeñado en ese puesto últimamente? ¿Con qué compañías compite este mercado? ¿Qué opina de estas interrogantes? Use como criterio los análisis realizados en los ejercicios previos 1 y 2. ¿Agregaría usted algunas interrogantes? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿cuáles serían? Bien, entonces yo los dejo con este par de planteamientos que creo que son bastante interesantes para que ustedes se vayan integrando poco a poco y se vayan iniciando poco a poco en este arte preguntativo o en el arte de preguntar. Continuemos. El punto número 3 está relacionado con qué se entiende por pregunta, significado y naturaleza. Vamos a discutir un poco acerca de qué se entiende por pregunta. La pregunta es toda expresión interrogativa de duda, deseo, desconcierto, desconocimiento e incertidumbre, inmanente en algún asunto, problema o situación de inquietud, dificultad o sorpresa, así como la carencia de información sobre cualquier asunto de interés que activa y desencadena los procesos intelectivos cognitivos y cognitivos e induce, impulsa o requiere siempre de alguna respuesta o contesta que se exprese en términos de actuaciones y conocimientos. Fíjense ustedes que el significado de la pregunta está relacionado con lo valorativo e importante y con lo denotado y lo connotado. Entonces fíjense lo siguiente. Se entiende por significado de la pregunta todo lo valorativo e importante, denotado o connotado, que su modo expresa y entiende quien eventualmente formula la pregunta, por necesidad, curiosidad, interés, razón, dificultad, complicación, apremio o simplemente deseo puro. Con respecto a la naturaleza de la pregunta es dualista e indeterminada, por ser al mismo tiempo cognitiva y cognoscitiva, además de indeterminada. Es pregunta y respuesta al mismo tiempo, es decir, se comporta como medio y como fin, ya que con ella, en cuanto medio, se busca lo que se desconoce y cuando se encuentra sale formulada como pregunta, que no es más que dejar de ver una forma de conocimiento explícito. Es aquí cuando la pregunta adquiere el carácter de un fin o objetivo que persigue. Las preguntas no se encuentran en sitios específicos de donde se supone que ha de estar lista para extraerse de allí, y cuando se formula y se expresa tampoco se sabe de dónde sale, cómo sale ni cómo significa. Por lo cual, lo resaltante de ella es la incertidumbre cognoscitiva que necesariamente contiene inmersa en ella. Y así ocurre fundamentalmente con todas las preguntas de investigación. Hay que diferenciar entre el conocimiento explícito producido y el mecanismo de conocimiento explícito productor, que es lo que precisamente sucede con la pregunta,
y hasta hace poco no nos habíamos dado cuenta de ello. Entonces es importante tomar esto en cuenta para construir las interrogantes de investigación. En toda pregunta siempre va implícita una información directa que se expresa en la pregunta misma, y por otro lado se encuentra también subsumida en ella cierta forma de información implícita y hasta subliminal, que activa su foco detector e induce o sugiere las posibles respuestas que pudiesen proporcionarle quienes la contestan. Se le considera, pues, el recurso intelectivo instrumental de constructividad y producción cognitiva más importante que tenemos todos los seres humanos. El modo de preguntar es la manera particular de formular y emplear las preguntas conjuntamente en lotes o módulos de ellas para obtener algún conocimiento de interés. Lo que está referido a los módulos y a los lotes de pregunteo y en lo que corresponde al pregunteo erotético, lo profundizaremos y lo discutiremos en la mentoría de esta semana, de la semana número 4. Continuemos entonces. El modo de preguntar es la manera particular de formular y emplear las preguntas conjuntamente en los lotes o módulos que dijimos anteriormente. De manera precisa, el modo de preguntar está referido a llegar a conocer el grado de ambigüedad con el cual se dispone de los significados atribuidos a la pregunta, de manera consistente. El manejo correcto y apropiado de los operadores pronominales, adverbiales y preposicionales con que se construyen los enunciados interrogativos. El uso consciente de la sinomia y homonimia entre las preguntas que con más frecuencia se emplea al procesar información o conocimiento. El uso de las mismas preguntas reiterativamente, aun cuando los objetos o asuntos de interés sean diferentes. El uso estratégico de varias preguntas cuando se trabaja una idea o cuestión, y por el manejo no de un pregunteo pivote para llegar a la formulación idónea de una determinada pregunta con la cual se guía la intencionalidad de la comunicación en gran medida y se logra la adquisición del significado, el entendimiento y la comprensión del mismo. Entonces, el modo y el arte de preguntar están relacionados con el arte de preguntar, el modo de preguntar, y el arte de preguntar y el modo de preguntar se conjugan en lo que se denomina el pensamiento erotético, que es una metodología del marco filosófico de lo que es el pensamiento erotético, el cual conlleva por un lado, o se desarrolla por un lado como un paradigma de condición, investigación, acción, y por otro lado se conforma como un protocolo productivo que permite al investigador generar las interrogantes de investigación cuando se plantea un problema. Todo ello en sí, como lo muestra acá el embudo, va directamente hacia la normalización del pregunteo. ¿Por qué se hace una normalización del pregunteo? Porque es necesario que a las interrogantes de investigación se les dé un grado de formalidad y de cientificidad lo suficientemente necesarios para que ellas me permitan, por un lado, profundizar, presentar o plantear y enunciar correctamente el problema de investigación, y por el otro lado, construir los objetivos, construir las hipótesis y por supuesto dar una justificación correcta al problema de investigación para así poder cerrar el capítulo 1 que conlleva a todo investigador cuando está en este proceso. El arte de preguntar no es un asunto innato ni propiedad intrínseca de cada individuo. Existe cierto estilo de procesar información o conocimiento. Este estilo está relacionado con el modo consistente de regular sistemáticamente y paradigmáticamente de disponer y presentar comunicativamente cualquier forma de conocimiento. Cuando se pregunta o se quiere preguntar, no se sabe bien qué es lo que se quiere preguntar. Entonces, quien formula la pregunta supone al menos que así expresada proporciona un adelanto de lo que se quiere preguntar. Es una presunción inicial la que se quiere dejar ver. Es así como en el acto de preguntar debe tenerse una pregunta pivote y un pregunteo pivote durante la construcción de conocimiento alrededor del asunto, siguiendo luego el proceso de intercomunicación entre los hablantes. Y eso lo discutiremos a profundidad, como dijimos, en la mentoría que corresponde a esta semana.
El pensamiento erotético preguntativo es una forma de pensamiento del quehacer profesional que por la forma de usar las preguntas al pensar y proceder de acuerdo con nuestros procedimientos de rutina profesional y académica, se diferencia claramente de la manera como piensa y actúa el técnico, el artesano o el hombre de la calle, revistiéndose así dicha actividad de un verdadero tecnicismo y profesionalismo, ejemplo más claro el que se percibe en profesionales que poseen léxicos altamente tecnificados, como es el caso de la medicina, la ingeniería, la inteligencia de negocios, la ciencia de datos y otras áreas de conocimiento que nosotros desarrollamos acá en diplomadosonline.com. Incluso la matemática, las finanzas, el control de tecnologías y la gestión también conforman áreas de conocimiento en las cuales el pregunteo erotético o la normalización del pregunteo se hace necesaria como metodología del planteamiento correcto y científico de las preguntas de investigación. Cuando se habla de la pregunta en términos normalizados, se trata de una forma de pensamiento basada fundamentalmente en el conocimiento y manejo consciente y voluntario de una situación o idea de la pregunta, que es lo que ocurre cuando abordamos una investigación universitaria o una investigación en estudios de cuarto nivel, como es el caso de diplomados. El pregunteo erotético presta más atención al significado del manejo de las preguntas que se formulan al caso que a las palabras o ideas que están en juego en la actividad pensante. Pero mejor aún, al mismo tiempo presta una atención más coordinada tanto a las preguntas y sus operadores como a las ideas, sobre todo en su correlación significativa. Como protocolo productivo y comunicativo erotético que se sigue, se debe disponer del empleo de grupos de preguntas o lotes o módulos de pregunteos sobre las ideas en consideración y sobre las preguntas mismas, así como la utilización de estrategias didácticas de pregunteo normalizado en la construcción de las diversas interrogantes de investigación. Eso lo pondremos a práctica en la mentoría que desarrollaremos en esta semana número 4. Dentro del pregunteo erotético se pueden considerar a modo de paradigma una metodología de cognición, investigación, acción para orientar el proceso de producción de interrogantes de investigación y conocimiento sobre un asunto, problema, potencialidad o cuestión de interés investigativo que están relacionadas con los lotes de preguntas y que están relacionadas fundamentalmente con el problema de investigación que ustedes se formularon en esta etapa del proyecto. Gracias por su atención. En las próximas semanas seguiremos discutiendo acerca de la construcción de los elementos metodológicos conceptuales del capítulo 1, como hemos venido haciendo. Y recuerden que en la mentoría que corresponde a esta semana 4 estaremos profundizando y estaremos llevando a cabo algunos ejercicios que nos pondrán en práctica todo esto que teóricamente hemos venido discutiendo hoy. Muchas gracias por su atención.